Bienvenidos a una nueva exploración. Hoy nos metemos con dos palabras que todos creemos conocer: fobia y angustia. Pero vamos a mirarlas desde un ángulo muy particular, el del psicoanálisis, usando como guía una serie de apuntes de extractos de una clase magistral de psicopatología centrada en Freud y en Lacan. Un tema fascinante. Y la pregunta que queremos desentrañar es un poco radical. Siempre pensamos en la fobia como una debilidad, ¿no? Una falla del sistema. Claro, como algo que está mal. Pero, ¿y si es todo lo contrario? ¿Y si la fobia es, en realidad, una de las soluciones más ingeniosas y desesperadas que encuentra nuestra mente para no volvernos locos? Ok, vamos a desglosar esto. Es que esa pregunta lo cambia todo, porque nos obliga a ver la fobia no como el problema, sino como el síntoma de algo mucho más profundo. Exacto. Para empezar, hay que hacer una distinción clave que proponen las fuentes. Para el psicoanálisis, la angustia no es miedo, Ok. tampoco es estrés, ni terror. Es algo distinto. Es, digamos, el afecto fundamental, la señal por excelencia de que algo indecible está ocurriendo. Indecible, o sea, que no se puede nombrar. Precisamente. Y esto tiene que ver con una idea central de esta teoría. Somos seres hablantes. Y el lenguaje lo altera todo. Nos saca del reino puramente biológico del animal y nos mete en el mundo de los símbolos. Claro. Lo fascinante aquí es que la angustia es precisamente lo que aparece en esa frontera, en el límite de lo que podemos nombrar. Es el afecto que no tiene palabra. Para ponerlo en blanco y negro, creo que el caso que citan las notas es el mejor punto de partida. El famoso pequeño Hans. O Juanito. El caso fundacional, sí. Hablamos de un niño de 4 o 5 años que empieza a sentir cosas. Cosas nuevas en su cuerpo, Freud las llama pulsiones sexuales, para las que no tiene ningún tipo de mapa. No tiene palabras. No tiene las palabras para describirlas, ni un cuerpo que esté preparado para procesarlas. Es una energía que lo desborda por completo. Y según entiendo de los apuntes, eso es lo que genera una angustia flotante. Justo esa es la expresión. Una sensación terrible que está ahí, pero que no viene de ningún lado en particular. Exactamente. Es una angustia sin objeto. Y eso es lo más insoportable para la psiquis humana. Una amenaza sin rostro es mucho peor que un monstruo concreto. Claro, porque no sabes de qué defenderte. Y aquí es donde la mente de Juanito hace algo genial, en un sentido psíquico. Esa angustia interna, difusa y paralizante necesita anclarse, necesita un domicilio, y lo encuentra en un objeto del mundo exterior: el caballo. El caballo. De un día para el otro, esa angustia sin nombre se convierte en un miedo muy específico: la fobia a los caballos. Es una obra de ingeniería psíquica. Me gusta esa idea, ingeniería psíquica. Es que lo es. Se toma algo interno e innombrable y se lo proyecta hacia afuera, dándole una forma, un nombre y, lo más importante, una distancia. Un momento. Ahí tengo una pregunta. Entiendo la lógica de proyectar el miedo hacia afuera para poder manejarlo. Pero, a ver, ¿por qué un caballo? ¿Es una elección al azar o el caballo ya significaba algo para él? Excelente pregunta. Y no, para nada es al azar. El inconsciente no elige sus símbolos porque sí. Ajá. El objeto fóbico es una metáfora. Y como toda buena metáfora, los elementos están conectados. En el caso de Juanito, el caballo condensaba muchísimas cosas. Ok. Por un lado, el padre de Juanito jugaba con él a ser un caballo. Por otro, Juanito había visto un accidente muy violento con un caballo en la calle. Ah, claro. Entonces el caballo representaba la fuerza, la potencia, pero también el peligro, la agresividad, que él asociaba con su padre y con esas nuevas pulsiones que sentía. Era el símbolo perfecto. Era el lienzo perfecto para pintar su angustia interna. No era cualquier animal, era ese animal. Clarísimo. O sea que si hoy alguien desarrolla un miedo irracional a, no sé, las presentaciones en público, el psicoanálisis diría: ok, el miedo no está en el público, esa es solo la máscara. Exactamente. La pregunta real es: ¿qué angustia interna y sin nombre, quizás un miedo al fracaso, a la exposición, a no estar a la altura, se está escondiendo detrás de ese escenario? El público es solo el caballo de nuestra época. Es una analogía perfecta. El mecanismo es el mismo: transformar la angustia en miedo. Porque el miedo sí se puede manejar. Porque el miedo, a diferencia de la angustia, tiene un objeto.
Y si tiene un objeto, se puede diseñar una estrategia. Puedo evitar a los caballos, puedo evitar hablar en público, puedo organizar mi vida alrededor del objeto fóbico. Es una solución que te limita, pero te permite seguir. Te recorta el mundo, sí, pero te permite seguir funcionando. La analogía que usan las notas es muy buena. La angustia es para la psiquis lo que la fiebre es para el cuerpo. Es una señal. No es la enfermedad, es la alarma que nos avisa que hay una batalla interna. Esto me hace pensar, si la angustia es una pieza tan central en todo esto, ¿Freud siempre lo vio de esta manera? Porque, no sé, parece un concepto tan fundamental que me cuesta creer que no haya evolucionado en su propia teoría. No, para nada. Y los apuntes marcan muy bien esa evolución, que es crucial. Al principio, Freud tenía una primera teoría. El esquema era, digamos, A ver, algo en la mente del sujeto resulta intolerable. Un deseo, una idea. La mente se defiende, reprimiendo esa idea. ok. Como consecuencia, la energía emocional, el afecto ligado a esa idea, queda suelto, libre, y se transforma en angustia. O sea, el orden era represión y luego angustia. Represión, angustia. La angustia era casi un efecto secundario, un accidente del proceso de defensa. Pero ese giro de represión-angustia a angustia-represión, a ver, suena como un detalle académico, pero cambia la película por completo, ¿no? Totalmente. En la primera versión, la angustia es casi un subproducto. En la segunda, es el motor de casi toda nuestra vida psíquica. ¿Qué implicaciones tuvo eso en la clínica? Cambia todo. Porque en la segunda teoría, la angustia ya no es un residuo, es la causa, es la señal de alarma original. La que prende todo el sistema. Justo, Freud empieza a hablar de la angustia de castración, que no es un miedo literal, sino el temor primordial a la pérdida, a la falta, a no estar completo. Ok, entiendo. Esa angustia es la que pone en marcha todo el aparato defensivo, incluida la represión. El esquema se invierte. Angustia, represión. Ahí está el giro. Y la implicancia clínica es enorme. Ya no se trata de buscar qué idea reprimida causó la angustia, sino de entender de qué peligro nos está alertando esa angustia. Además, distingue entre la angustia señal, una pequeña dosis que nos oriente, como una brújula. Sí, y la angustia automática o devastadora, que es esa descarga masiva que nos desborda, más parecida a un ataque de pánico. Entendido. Entonces, si la angustia es la señal de peligro que dispara la defensa, tiene sentido que la mente se vuelva increíblemente creativa para construir esas defensas. Sí, muy creativa. Supongo que de ahí viene la enorme variedad de fobias que vemos. Las fuentes mencionan un catálogo casi infinito. Agorafobia, miedo a la oscuridad, a las ratas, a las cucarachas. Me llamó la atención una anécdota en los apuntes sobre una persona con fobia a las cucarachas. Me pareció muy reveladora. Sí, es un ejemplo perfecto de lo que en psicoanálisis se llama desplazamiento. El objeto fóbico es siempre un falso enlace. La verdadera batalla está en otro lado. Un chivo expiatorio, digamos. Algo así. En el caso que mencionas, la persona sentía un asco y un odio desmedidos por las cucarachas. Las exterminaba con furia. Pero después, al verlas muertas, sentía una extraña culpa. Qué curioso. Su terapeuta le hizo notar que su patrón con las personas era similar. Episodios de ira intensa seguidos de una culpa terrible. La cucaracha se había convertido en el receptáculo de esa parte conflictiva de sí mismo que no podía tolerar. Era más fácil odiar al insecto. Mucho más fácil que odiar una parte de uno mismo. El conflicto interno se saca afuera y se representa como en una obra de teatro, con un actor externo. Los apuntes dan otro ejemplo clínico que me pareció fascinante. Un paciente con pánico a las aglomeraciones. Sí. No soportaba el tráfico, las filas. Parecía un caso clásico de agorafobia. Pero el análisis reveló algo mucho más sutil. El verdadero pavor no eran las multitudes. El pánico aparecía cuando estaba solo en su auto, alejándose de su casa. El verdadero terror era a la separación, a la soledad. De hecho, en el camino de vuelta a casa, el miedo desaparecía por completo. Podía estar en el peor embotellamiento y no sentía nada. La aglomeración era solo la cortina de humo. Era la excusa perfecta que ocultaba el verdadero conflicto. Pero la conexión que hace la mente, por ejemplo, en otro caso que citan, el de la hidrofobia o asco al agua, suena casi poética.
¿Cómo puede la mente conectar el horror de ver morir a una persona y que su perro beba de un vaso con un asco paralizante al agua en general? El salto parece enorme. Es que opera a un nivel completamente inconsciente y poético, como bien dices. La mente no funciona con la lógica aristotélica de A, entonces B. Claro. Funciona por asociación, por condensación, por metáfora. El horror de la muerte es irrepresentable, es un agujero en lo simbólico. La mente no lo puede procesar. Es demasiado. Entonces, toma toda esa carga de horror y la desplaza a un elemento de la escena que sí es manejable, que sí se puede nombrar y evitar. El vaso de agua. No es lógico. Es psicológico. Y es crucial entender que el catálogo de símbolos disponibles nos lo da la cultura. Las notas mencionan el caso de las palomas. Ajá. Durante siglos fueron un símbolo de paz. Hoy, en muchas ciudades, son la rata del aire. Su capacidad para convertirse en un objeto fóbico ha aumentado porque su representación social ha cambiado. Hablando de símbolos culturales, me pregunto qué pasa cuando la amenaza es tan grande y difusa que no hay un símbolo claro en el que anclarse. Pienso en algo que vivimos todos, como la pandemia. La pandemia. De repente el peligro no era un caballo que podías esquivar. El peligro podía ser tú, tu familia, el aire que respirabas. El lazo social se volvió la fuente de la amenaza. La pandemia fue un laboratorio a escala global sobre la angustia en su estado más puro. Desarticuló por completo la defensa fóbica clásica. Claro, ¿cómo evitas algo así? ¿Cómo evitas un enemigo invisible que puede estar dentro de ti? Generó una paranoia y una angustia enloquecedora porque el afuera y el adentro se colapsaron. Uno mismo era el portador potencial de la muerte para otros. Era terrible. Las fuentes citan un ejemplo muy claro. Una persona que se hacía un hisopado todas las semanas, sin tener síntomas ni contactos. El acto del hisopado no era por una cuestión médica, era un ritual. Era un ritual para intentar controlar lo incontrolable. Se convirtió en un intento desesperado de localizar la amenaza, de darle un nombre, aunque fuera negativo. Refleja un estado de alerta continuo, muy propio del carácter fóbico, pero aplicado a un enemigo omnipresente. Claro, el ritual del hisopado se convierte en el objeto fóbico, un intento de controlar algo incontrolable, de ponerle un límite a esa angustia flotante que nos invadió a todos. Es la misma lógica de Juanito. Pero con un hisopo en vez de un caballo. Si conectamos esto con el panorama general, vemos cómo la estructura de la ansiedad colectiva se transforma cuando el objeto amenazante no puede ser localizado. Las soluciones ya no son individuales, como cambiar de acera. Se vuelven sociales. Se vuelven rituales sociales, a veces obsesivos, que intentan restaurar una sensación de orden y previsibilidad en un mundo que de repente se reveló como radicalmente incierto. Entonces, volviendo a la pregunta del inicio, después de todo este recorrido parece que la fobia no es tanto una falla, sino una construcción. Definitivamente. Una solución terrible, muy limitante, pero una solución al fin y al cabo, para no desintegrarnos ante una angustia sin nombre. Es como crear un mapa del peligro, aunque ese mapa te prohíba entrar en la mitad de la ciudad. Es la mejor definición. Es una cartografía del peligro para hacer el mundo habitable de nuevo. Por eso, el objetivo de un análisis psicoanalítico no es simplemente quitar la fobia. Como si fuera una mala hierba. Exacto. Eso sería como apagar la alarma de incendios sin ver si hay fuego. El objetivo es descifrar el jeroglífico, entender qué verdad del sujeto está codificada en ese símbolo. Y eso no solo es el miedo, ¿verdad? También las conductas. Claro. Por un lado, la evitación fóbica, la más obvia, pero por otro, existen las conductas contrafóbicas, que son más engañosas. ¿A qué se refieren con contrafóbico? ¿Hacer lo contrario de lo que te da miedo? Exacto. Es desafiar constantemente el miedo para no sentirlo. Las notas mencionan el caso de un empresario que venía de un origen muy humilde y que vivía poniéndose metas imposibles. Compraba empresas al borde de la quiebra, se metía en mercados que no conocía. Un desafío perpetuo. Su vida era una actividad frenética. Siempre al límite. El análisis reveló que toda esa actividad maníaca era una defensa para no parar, para no pensar, para no conectar con una angustia de fondo sobre su origen, sobre su valor. Y cuando paraba,
Cuando finalmente alcanzaba todos sus objetivos y se quedaba sin un nuevo Everest que escalar, la defensa se caía y aparecían las fobias clásicas, miedo a volar, a los ascensores, y ahí pedía ayuda. Eso resuena muchísimo. Todos conocemos a alguien que vive en ese desafío perpetuo, la persona que no puede estarse quieta. Es fascinante pensar que quizá están corriendo, literalmente, para que su propia angustia no los alcance. Justamente. Y esto nos lleva a un último concepto, muy actual, que mencionan las fuentes: el taponamiento. Taponamiento. La idea de que nuestra época de consumo, redes sociales y productividad constante nos ofrece un kit infinito de herramientas para no sentir la angustia. Nos llenamos de objetos, de series, de metas, de trabajo para taponar la falta. Para no sentir ese vacío. Esa sensación de incompletitud que es constitutiva del ser humano. Evitamos el silencio a toda costa, porque en el silencio puede aparecer la angustia. Y me imagino que cuando esos tapones fallan, es cuando el sistema entra en crisis. Precisamente. Y con esto quizá podemos dejar una reflexión final. En un mundo que nos exige estar siempre felices y productivos y nos ofrece distracciones constantes para evitar el más mínimo malestar, ¿qué nuevas y sutiles fobias sociales o existenciales estamos construyendo? Buena pregunta. Si antes la angustia se anclaba en caballos o en espacios abiertos, ¿dónde la estamos anclando hoy? ¿En el miedo a la desconexión? ¿En el pánico a no ser relevante? ¿En la fobia a quedarnos solos con nuestros propios pensamientos? Quizás las fobias modernas son menos visibles. Pero no por eso menos paralizantes.